Ahí está. Así se llama, estructuras de concreto, y el tema se llama el diseño estructural. ¿En qué consiste el diseño estructural? Bueno, pues como lo han visto ustedes, pues el diseño estructural, su objetivo es definir las características, pues, de la estructura, de una estructura, valga la redundancia, definir las características de una estructura. ¿En términos de qué? Bueno, pues en términos de dimensiones bueno, en primer lugar, de la configuración general de la estructura y de sus materiales. Después, las dimensiones de sus elementos componentes. Después, las características mecánicas, las propiedades mecánicas de los materiales que se van a emplear. Y en general, dar en primer lugar, las características generales de la estructura y después ya las características particulares de los elementos. Y todo esto se logra a partir de un proceso que ahorita vamos a describir, pero que termina, digamos, cuando se hace un plano estructural o se genera un archivo BIM, que es lo que vamos a ver al último de nuestra presentación. Nosotros vamos a usar para hacer esto, en primer lugar, vamos a usar eh, la, la reglamentación vigente. Eso tiene que ser. Y en segundo lugar, vamos a usar criterios de análisis también modernos. Vamos a usar nosotros StatPro. Y finalmente, vamos a aplicar un enfoque de diseño también vigente. O sea, yo estoy viejito, pero estoy consciente de que se tiene que aplicar todo el procedimiento y todas las herramientas vigentes. Muy bien, entonces vamos a trabajar con eso. Aquí hay algo interesante que en un siglo antes de nuestra era, de la era cristiana, ya había un señor que se llamaba Marco Vitruvio, y Marco Vitruvio ya había establecido los objetivos del diseño, fíjense, y la razón, ya había arquitectos y ya había ingenieros constructores, técnicos constructores en aquella época. Y entonces Vitruvio mencionó o enunció lo que se llama la tríada de Vitruvio. Y dice así: una estructura debe tener firmitas, utilitas y venustas. Es decir, firmitas es lo que nosotros llamaríamos resistencia, lo que le da seguridad a nuestra estructura. La segunda sería utilitas, que es lo que se llama funcionalidad. En nuestro caso, sí, para nuestro caso, sigue siendo válido esto, es decir, tiene que ser funcional nuestra estructura en términos de comportamiento, que no haya vibraciones o desplazamientos nocivos. Y finalmente, la última condición que él le llama venustas, que corresponde a la belleza, este, eh, para nosotros, a lo mejor como ingenieros civiles, la sustituiríamos por economía. Es decir, nosotros nos contratan para lograr seguridad, pero a un costo, a un precio justo. Es decir, a lo menos posible dentro del marco reglamentario. Bueno, pues entonces esta sería los objetivos del diseño. Y para ello vamos a trabajar con lo que se llama el proceso del diseño estructural. La primera parte del proceso es proponer el tipo de estructura que nosotros vamos a utilizar. Fíjense qué curioso que el tipo de estructura depende de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, el tiempo que va a ser vigente la estructura. Si, por ejemplo, yo tengo un evento que va a durar unas cuantas horas, pues no tendría yo que hacer una estructura a base de armaduras para cubrir grandes claros y alojar al evento. Pues a lo mejor ahí con un elemento a base de membranas de lona o velaria que se llama, podría yo generar una carpa que pudiera dar servicio a ese evento. En el caso general, pues eso está en manos del arquitecto. El arquitecto es el que va a definir los materiales,
la configuración, la geometría general de la estructura, pues él va a tener que tomar en cuenta sus cánones estéticos y de utilidad para nosotros lo que tenemos que controlar es algunos aspectos de comportamiento estructural del edificio. Vamos a empezar entonces. Para ello, yo voy a manejar estos objetivos que nosotros tenemos que verificar, que tenemos que poner mucho énfasis en revisar que si existen problemas que afecten a estos objetivos, estas exigencias, nosotros pues tenemos que dar la solución a los posibles problemas que generen estos casos. Vamos a empezar, por ejemplo, con estabilidad y forma. Un ejemplo típico es la asimetría. Ahora, pregunta, ¿están prohibidos los edificios asimétricos? No, no están prohibidos, pero estamos conscientes de que la asimetría o las características geométricas que puedan inducir efectos indeseables, pues tenemos que poner ojo, tenemos que tener cuidado con esos detalles. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver edificios que, a pesar de que sean simétricos, van a generar problemas de comportamientos indeseables, de concentración de esfuerzos, o de las asimetrías generan comportamiento indeseable durante un sismo, se producen torsiones. Un ejemplo de eso lo tienen aquí abajo, miren, por ejemplo, es otra distribución inadecuada de volúmenes estructurales. Y un ejemplo clásico lo tienen aquí, miren, aquí, en donde está rodeado en rojo, aquí está rodeado en rojo, un edificio que tiene una zona muy esbelta, es decir, de poco ancho y muy alargada. Bueno, pues cuando empiece a temblar, esa zona va a sufrir lo que se llama flapping, es decir, se va a mover exageradamente en relación al resto de la estructura y finalmente puede caer. Aquí se ilustra incluso que puede caer. Pues todo este tipo de cosas pues nos tienen que poner sobre aviso de que hay que tener cuidado en el diseño de esa parte de los edificios. Miren abajo este edificio. Quiero aclarar que yo conozco dos edificios en la Ciudad de México. Uno está en Mariano Escobedo y Mazarik. Profe, Creo que es Canacintra. Sí, sí es ahí, ¿no? profe, también otro como péndulo invertido sería el de que está sobre Revolución, el de Dirección General de Profesiones. Efectivamente, está hasta el fondo de la Avenida Revolución, es al que yo hacía mención. Está hasta el extremo sur de Avenida Revolución. Ahí está uno igualito hacia este. Entonces, pues yo no digo que esté prohibido construir estos edificios. A lo mejor ahí se consagra el arquitecto y hasta le dan algún premio de arquitectura, pero pues imagínate nada más en una zona sísmica como es la nuestra, estar en ese tipo de edificios. Bueno, otra exigencia es la resistencia. Los elementos tienen que ser resistentes y si cometemos errores que afecten a la resistencia, pues entonces se van a generar problemas. Miren, por ejemplo, es un problema de falta de refuerzo transversal y la falla es una falla portante. Eso lo vieron ustedes, lo vimos en resistencia de materiales, que los esfuerzos cortantes generan tensiones diagonales. Ahí está el efecto, ahí está el resultado, pues, la falla por tensión diagonal. También puede darse el caso de una falla por, literalmente hablando, explota el concreto en los extremos de una columna por un efecto que indirectamente lo vimos en, en, uh, en resistencia de materiales y lo vieron ustedes en resistencia de materiales. El diagrama de momentos que corresponden al efecto sísmico para esta columna sería mismo.
Este sería el diagrama de momentos. Pueden ustedes observar que en los extremos, en el extremo superior y en el extremo inferior, pues el momento es muy grande en relación a la parte media. Ahora, eso no quiere decir que la parte media esté libre de problemas, pues esa está sujeta a cortante. Y en cambio, este sería el cortante, y en cambio en la parte superior y en la parte inferior, el problema es el momento. A ver, ahora a ver si se acuerdan que dijimos que la curvatura de la elástica equivale al momento flexionante dividido entre entre el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Pero aquí lo que quiero que vean es esto, la importancia de esto, del momento flexionante. ¿Eso qué significa? Que aquí en el extremo de la columna se van a tratar de generar curvaturas y el concreto es malísimo para eso, para desarrollar curvaturas. Si fuera de acero, el acero se dobla, así de sencillo. En cambio, el concreto es muy difícil. Entonces lo que se hace lo que se intenta es de generar un macizo aquí, de generar un macizo en esta zona, este macizo, formado por concreto confinado. ¿Y cómo se confina el concreto? Pues la mejor manera es empleando estribos. Y para eso lo que se hace es se reduce la separación de estribos en los extremos superior e inferior de las columnas y se forma ese macizo rígido. Y entonces ya, como estamos hablando que la curvatura es equivalente al momento dividido entre E y, pues automáticamente aumenta la rigidez de los extremos y de alguna manera se protege a los extremos de las columnas de esa falla. Entonces, si se dan cuenta, todas estas cosas, pues hay que tomarlas en cuenta para, pues para nuestros diseños. Aquí está otra falta de rigidez, falta de resistencia, en este caso, resistencia a la tensión diagonal producida por el cortante. Esta es falla por tensión diagonal debida al cortante. No es cuestión aquí de curvatura, es cuestión de cortante. Bien. Ahora, hablamos de resistencia, ahora vamos a hablar de rigidez. Esa es otra cosa. Ahora, la rigidez no es no es un requerimiento forzoso. En ningún lado dice que los edificios deben estar formados por elementos gordos. No, yo puedo tener elementos esbeltos, pero siempre y cuando estén bien protegidos. En este caso, la rigidez, lo malo no es la falta de rigidez, sino más bien la distribución de la rigidez. Pueden ustedes observar aquí que hay discontinuidad en los elementos verticales de estos edificios que están aquí ilustrados. Observen ustedes que aquí, de un lado hay columnas muy alargadas y del otro lado hay columnas más cortas. ¿El resultado cuál es? Que cuando empiece a temblar, todo va a girar alrededor de la zona más rígida y se pueden presentar problemas que vamos a ver más adelante. Aquí pueden ustedes observar en esta parte de la derecha, que aquí hay columnas allá arriba y aquí abajo, por ahorrarnos, no por ahorrarnos, sino más bien para darnos espacio para el estacionamiento de carros, pues entonces reducimos la cantidad de columnas. Pues eso va a generar problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado, no tanto con la falta de rigidez, como por la distribución de la rigidez en un estudio. Por ejemplo, aquí podemos ver un caso, miren, fíjense qué chistoso. Aquí es un caso en el cual columnas con excesiva rigidez generan problemas. Y ese es una especie de patología que se llamaría el síndrome, ¿no? Aquí sería el síndrome de la columna corta. ¿Cómo se resolvería este problema ya en la práctica? Pues proporcionando una adecuada separación entre esta parte de abajo, que sería esta, y el resto
del claro este. Y esta separación, me refiero a esta separación. Ahí debió haber habido separaciones, una separación que permitiera que la columna se deformara. Pero como se le pone aquí una parte muy rígida que limita los desplazamientos de la parte inferior de la columna, se maneja, es decir, se genera el problema de las columnas cortas. Y ese es un problema constructivo, fíjense, más que estructural, o tal vez es un problema estructural porque no hay una adecuada comunicación entre el gabinete y el constructor, en donde se dice se debe dejar separación que permita el libre desplazamiento de las columnas para que no exista el problema de las columnas cortas. Ahora, la reducción brusca de rigidez en entrepisos y la generación de pisos blandos. Bueno, pues ese es un caso en el cual, miren lo que puede ocasionar. ¿Por qué se origina este problema del piso blando? Pues es un caso muy común en la Ciudad de México, en el cual los edificios en la parte de arriba tienen una gran densidad de muros que le proporciona gran rigidez de comportamiento a los pisos de arriba, a los entrepisos de arriba. Y en cambio, en la parte de abajo, para dar entrada y distribución a los carros, entonces, a los automóviles, entonces lo que pasa es que en la parte de abajo se ponen columnas que a veces son de muy poca rigidez relativa. Pues entonces el resultado, pues es el que están viendo ustedes. Se, se sienta literalmente hablando la estructura sobre la planta baja y pues los supervivientes del sismo salen por las ventanas del primer piso hacia la calle. Ahí está. Otro caso es la asimetría en la disposición de zonas rígidas. Miren estos casos. De estos tres casos, por ejemplo, miren, aquí yo tengo un caso en el cual los cubos del cubo del elevador genera una zona rígida en esta zona, y este es un punto que se llama centro de rigidez. También se le llama centro de torsión. Centro de torsión. ¿Y qué pasa cuando empieza a temblar? Pues que el sismo actúa en la zona donde está el centro de masas de la estructura y el resultado pues es un momento torsionante, y este momento torsionante, al torcer la estructura, hace que fallen estas columnas. Miren, aquí lo mismo pasa, zonas rígidas. Y este caso es muy común y se puede resolver muy fácilmente. Fíjense, esta es la calle, es un edificio en esquina, y entonces como del otro lado hay colindancia, y del otro lado hay colindancia, le ponen muros, que están ahí pintados de color morado, esos muros. Ahora, ¿es malo eso? No, no es malo. El problema es que esos muros, la solución para que esto no produjera problemas sería desligarlos de la estructura. Luego lo mencionamos cómo, pero eso ya lo vimos la clase pasada. Hay que desligar a los muros divisorios de la estructura, porque entonces si no, se genera este problema que vamos a ver a continuación. Ahí está, miren, ese es el problema. Se genera ese problema. La zona rígida está allá al fondo, en la zona más rígida. Ahí está el centro de torsión, el pivote alrededor del cual va a girar el sistema, y la falla es de las columnas en la zona menos rígida. Y el resultado es eso. ¿Están ustedes bien? Entonces, la solución, les decía, es desligar. Otro problema, la exigencia es de funcionalidad. ¿Qué es eso de funcionalidad? Pues que no haya vibraciones, deflexiones excesivas, o bien, miren lo que puede pasar, que ya vieron del lado izquierdo cómo está, esto del lado izquierdo, se les ocurrió poner una gran separación aquí abajo y después reducirla arriba, que es donde menos se necesita. Cuando empiece a temblar, se va a requerir mayor
distancia entre los edificios en la parte superior, no en la parte de abajo. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Estamos viendo aquí, lo que está rodeado con azul, que cuando empiece a temblar, los edificios, se va a mover el edificio más grande y se van a golpear entre sí los edificios, y pues en este caso, está diciendo ahí ilustrado, pues el que salió perdiendo es el edificio más chaparrito, pero no necesariamente pues debe ser así. A lo mejor el edificio más chaparrito es más rígido y el edificio más dañado es el más grande. Entonces, pues todas estas cosas se pueden evitar dejando una buena distancia entre los edificios. Otra exigencia es la cuestión de la economía. Aquí al respecto hay algo engañoso. Miren, ¿cuánto cuesta la estructura de un edificio? Pues miren, aquí estamos viendo, aquí, que entre gastos administrativos generales de la obra, instalación de la obra, bla, 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 se gasta el 9%. Pero la cimentación y la estructura cuesta alrededor del 47.28. Vamos a pensar que de ese 47.28 nos vamos a llevar el 30% en la estructura. Pues algunos de ustedes pueden pensar, oiga, pues es poco porcentaje en relación al 100% del costo de la estructura, ¿no? Pues sí, pero entonces vale la pena emplear bien el dinero y darle adecuada seguridad, porque por muy buenos acabados que tenga el edificio, muy buenas instalaciones y muy buen equipamiento, de cualquier manera lo que va a hacer que sobreviva la estructura, el edificio, pues es la estructura. Entonces hay que gastar el dinero pues adecuadamente en la estructura. Ahora, la última exigencia en este caso sería constructibilidad. ¿Qué es eso de constructibilidad? Bueno, pues que los detalles estén bien resueltos, y desgraciadamente este curso, pues no puede de alguna manera cubrir aspectos de detalle constructivo, pero sí podemos hacer algunas recomendaciones generales que las vamos a hacer en su momento. Bueno, una vez que ya está propuesta la estructura, pasamos al análisis. ¿Qué es el análisis? Bueno, pues el análisis estructural que ustedes llevaron con el maestro Carlos Magdaleno, por ejemplo, pues se refiere a determinar la respuesta de la estructura. Es decir, cómo responde la estructura a las cargas aplicadas. Y para ello, actualmente es con lo que vamos a trabajar, es una herramienta ya más sofisticada, como es nuestro programa STAR. Sin embargo, nosotros que tenemos que trabajar, seguimos trabajando con modelos. Y nuestra modelación del sistema implica, recuerden, modelar la estructura propiamente dicho. Segundo, modelar las cargas. Los materiales y modelar las cargas. En cuanto a la modelación de la estructura, ¿cómo modelamos nosotros esto? Pues miren, aquí del lado izquierdo está la forma en que nosotros vamos a modelar la estructura. ¿Cómo la modelaban antes o la modelábamos antes? Nosotros modelábamos la estructura, fíjense, como con marcos rígidos, con marcos planos, perdón. ¿Y por qué lo hacíamos así? Pues por las dificultades de análisis, porque nosotros disponíamos de métodos pues muy rudimentarios. Era el método de Cross, el famoso método de Cross, pues que eran unas sábanas de trabajo ahí, unos papeles grandes en donde se iban haciendo todas las iteraciones para solucionar el problema de un marco rígido, no de un marco tridimensional, no de una estructura tridimensional. Entonces, ya teniendo el modelo con el que vamos a trabajar, se modelan los materiales. Y, por ejemplo, lo más conocido de la modelación de los materiales sería, por ejemplo, el comportamiento del concreto. El concreto, su curva de
de esfuerzo contra deformación unitaria del concreto es así. Y sin embargo, nosotros consideramos como si el concreto tuviera un módulo de elasticidad que corresponde a la pendiente, equivale a este valor FC dividido entre este valor, perdón, entre este incremento de FC entre este incremento de epsilon C. Incremento de FC entre el incremento de epsilon C. O sea, lo estamos modelando como si fuera, como si tuviera un comportamiento lineal. Pues no, no lo tiene. Pues ese es el modelo que se emplea del material. Afortunadamente el acero tiene un comportamiento lineal, gran parte de su trayectoria, de su área de trabajo. Sin embargo, siempre tenemos que modelar materiales. Y en cuanto a modelar acciones, veíamos entonces que si alguno de ustedes podría establecer la carga que produce la gente y los muebles en un piso. Pues es dificilísimo, porque la gente se está moviendo y además se está incrementando o está decreciendo la cantidad de gente que está en un piso. Y por otro lado se está moviendo. Es decir, a veces se acumulan al centro, a veces se distribuyen, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que ver cómo se generan las cargas equivalentes con las cuales nosotros modelamos las cargas vivas en una estructura. Pues estos modelos, modelo estructural, modelo de los materiales y modelos de las acciones, nos sirven para poder entrar a lo que se llaman criterios de diseño. Bueno, antes de entrar a los criterios de diseño, yo tengo que ver que las acciones de diseño no produzcan problemas. Para ello, uso los programas estos. Ahí está Pro, SAP 2000 o ITABS. El que nosotros vamos a usar es el STAT Pro, pero es muy usado el SAP 2000 y el ITABS. El ITABS son los tres programas de los más empleados son estos tres. Y entonces nosotros vamos a poder hacer la revisión, de del comportamiento estructural. ¿Cómo se hace esa revisión? Vamos a ver. Permítanme, creo que es esta. Aquí está. Se llama la revisión del comportamiento geométrico de la estructura. Es decir, fíjense, el programa, en este caso STAD, me permite hacer la revisión de desplazamientos verticales o deflexiones, que se llaman deflexiones. Ay, me da mucha pena con ustedes porque el semestre que les di resistencia de materiales, no sé si se acuerdan que les di el método de doble integración, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Se llamaba el método de doble integración para obtener Se veía al final del deflexiones, curso, ¿no? casi Era al creo que de final los últimos de temas. los últimos temas, y Ajá. que lo que se hacía era, se establecía que la ecuación de la elástica a partir de el diagrama de momentos, y entonces se integraba dos veces y se obtenía la curva de deflexión, y con esa curva de deflexión hacíamos la medición de las flechas en una viga. ¿Sí se acuerdan? Hijo, pues me da mucha pena decírselos, pero pues no se usa. ¿Quién nos lo va a decir eso? Pues mejor está. Vamos a ver cómo nos lo da. Ahí está. Y entonces lo que se hace es, se entra al programa STAD y se le solicita a STAD que dé los valores de deflexión. No hay necesidad de estar integrando las funciones de curvatura de la elástica, que es el diagrama de momentos entre E y I. No, ya STAD nos da la solución. Digo,
Es cuestión de dinero, de ahorrar tiempo. Y entonces aquí pueden ustedes observar que se hace una revisión de desplazamientos verticales. Y después se hace una revisión, aquí está la revisión de comportamientos verticales, aquí está. Y luego se hace una revisión de desplazamientos laterales producidos por el sismo, también por medio de STAR. Ahí está, miren con la forma en que se desplaza el edificio en dirección X por la componente en dirección X del sismo. Se hace la revisión y se verifica que el comportamiento ante ese desplazamiento de la estructura esté dentro de los límites reglamentarios. Ahí está. Y una vez, para eso usamos la información de SACID. Ahí está. Estos se llaman espectros de diseño. Eso los vamos a usar nosotros. Y una vez que yo tengo ya hecha la revisión de mi, de mi estructura, entonces ya puedo entrar a la parte de dimensionamiento. Para esto hay dos criterios. Uno de ellos se llama el criterio ASD, que se llama el criterio de esfuerzos admisibles. ¿Qué es este criterio de diseño? Dice así, a ver si se acuerdan, porque esto lo vimos en resistencia de material. Dice así, si yo le voy a aplicar un esfuerzo a mi, a mi, eh, a mi material, por ejemplo, que fuera acero, ahí está, y el valor máximo que me permite, que me permite el material es FY, yo ubicaré o estableceré un nivel de esfuerzos que se llama esfuerzo admisible. Por eso se llama allowable. Esfuerzo admisible. Y es design. Diseño por esfuerzos admisibles. Y entonces, les comentaba siempre, les dije, es como si fuera un letrero en la carretera, velocidad máxima 90 kilómetros por hora. Yo no puedo exceder de este esfuerzo admisible. Ahí está. Eso lo vimos en resistencia a materiales y resolvimos muchos problemas de este tipo. Pero, desgraciadamente, este ya no es el método que se emplea. Actualmente se emplea el criterio de diseño que se llama por resistencia. Aquí está, miren, el criterio de diseño admisible. A ver si se acuerdan que se usaban estos términos. Esfuerzo admisible, factor de seguridad, ¿sí? Y este factor de seguridad andaba alrededor de 0.5. Ahí es la cosa. Pero este criterio de diseño, que fue muy popular a principios del siglo pasado, tuvo un problema o tiene un problema que depende todo de un solo factor de seguridad. Y entonces se dieron cuenta los diseñadores que era un criterio de diseño poco racional. Y entonces se empezó a generar una nueva tendencia que se llama el criterio de diseño por resistencia, que se le llama también, pero se lo agandallaron los diseñadores en acero, se le llama también LRFD. Y entonces, este criterio de diseño por resistencia se supone que es más racional por las razones que vamos a ver a continuación. Les voy a platicar algo. Cuando yo estaba en el tercer año de la carrera, mi carrera, se los he comentado, era muy diferente a la que ustedes están cursando. En mi carrera predominaban las estructuras y la hidráulica. Fíjense qué curioso.
Yo llevaba, si me preguntan cuántos cursos de mecánica de suelos llevaba, pregúntenme, llevaba yo, miren, un curso. En cambio, ustedes ya ahorita creo que llevan Meca 15, cosas así, ¿no? Meca 14, Meca 15, mecánica de rocas y cosas así. No, nosotros llevábamos un curso de resistencia de materiales, propiedades índice y luego y otras cosas ahí más, consolidación, veíamos, cosas así. Ustedes ven problemas así como bucinés, y oye, esos ya son como brujería, pero no. En mi caso, nosotros teníamos cargadas las materias hacia hidráulica y eh, hacia estructuras. Y entonces, en tercer año de la carrera, yo tenía 4 maestros de estructuras. ¡4! Ustedes tienen 1, yo tenía 4, que eran estabilidad de las construcciones, diseño estructural, estructuras de concreto y estructuras de acero. 4 maestros. Pues obviamente algunos de estos maestros eran jóvenes y otros eran gente veterana, gente ya de edad. Entonces yo tenía, a mí me daba clase de concreto, me daba el maestro Salvador Padilla Alonso, el que da nombre al, eh, al auditorio de nuestra escuela. ¿Se han visto, no? Que se llama Salvador Padilla Alonso. Bueno, pues es que, muchachito, pásele, eh, tienen que estudiar mucho, muchachitos. Así hablaba el maestro Salvador Padilla. Me daba diseño estructural el maestro Relión, que ya era muy grande, bueno, ya era grande, aunque no tanto como un servidor, pero bueno, ya era grande. Me daba estabilidad de las construcciones del maestro Chiñas de la Torre, y me daba acero el maestro Jaramillo. El resultado es que entre esos maestros había maestros que eran digamos, que trabajaban en el criterio de diseño por esfuerzos admisibles, fíjense. Como estaba en transición el asunto, había maestros que eran, y se les llamaba los elásticos, porque siempre se trabajaba en el ámbito elástico. Y entonces ellos entraban a clase y decían, no hagan caso, son unos farsantes, esos que hablan de criterio de diseño plástico, son unos farsantes, nos decía el maestro Relión. Y en el otro lado, por los maestros, el maestro Salvador Padilla, pues que eran jóvenes en aquel entonces, el maestro, el maestro Jaramillo, que nos daba acero. No les hagan caso a estos viejitos, ya están caducos. Ahorita lo que pesa es esto, el diseño por resistencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se murieron los elásticos y sobrevivieron triunfalmente los plásticos, pues por una cuestión de lógica, ¿no? Se fueron retirando o muriendo los elásticos, y el resultado fue El resultado fue que sobrevivió y afortunadamente el criterio de diseño por resistencia. En el criterio de diseño por resistencia, que eso lo vamos a utilizar en este semestre, a reserva de que ustedes ya lo usaron en mampostería, lo que se usan es factores de diseño. Estos factores de diseño sirven para exagerar las cargas y reducir las resistencias. O sea, simultáneamente se exageran las cargas y por otro lado se reducen las resistencias. Pero al contrario del método de esfuerzos admisibles, que todo dependía del factor de seguridad, del factor de seguridad, aquí no. Aquí los factores con los que se exageran las cargas varían dependiendo de la carga. Las cargas vivas se exageran de una manera y las cargas muertas se exageran de otra manera, pues, sabiendo que son diferentes cargas. En cuanto a las resistencias, lo mismo, se reducen de distinta manera. Por ejemplo, la resistencia por flexión, a ver si se acuerdan por lo que
vieron en mampostería, se reducen multiplicando la resistencia por 0.9. Y en cambio, las resistencias por cortante se reducen multiplicando la resistencia por 0.75. O sea, son diferentes los factores, tanto los de carga como los de resistencia. Y esto hace que en general este criterio de diseño sea más económico, porque es más racional. Y entonces se hacía el chiste, en aquel entonces se hacía el chiste que decía, ¿qué es un elefante? Pues un elefante es un, es un ratón diseñado por un ingeniero. ¿Por qué? Pues hacíamos unos cosototas, ¿no? Hacíamos unas estructuras sobradas. Y quiero aclarar que el hecho de que las estructuras hayan sido tan sobradas, esa es la razón por la cual muchas de ellas han sobrevivido a los sismos en la Ciudad de México, porque están sobradas. Pero actualmente ya la tendencia no es esa, ya pesan cuestiones económicas. Bueno, ahí está. Revisión de elementos estructurales, ya lo vimos, es la reflexión de deflexiones y revisión de desplazamientos. También ya vimos en qué consiste eso. Y finalmente pasamos al diseño, a la etapa del diseño, del detallado del diseño. Y para ello, nosotros tenemos que establecer valores característicos que nos permiten que haya una correcta interacción, por ejemplo, entre varilla y concreto. Si ponemos demasiadas varillas, pues no va a caber el concreto, no pasa el concreto a través de el espacio que queda entre varilla y varilla. Y por otro lado, si usamos varillas muy gordas, pues está mal también, porque entonces reducimos el área de anclaje, de colocación. Finalmente, se está usando actualmente una tecnología que se llama tecnología BIM. En la tecnología BIM, el detallado de la estructura, el detallado ya del diseño, se hace en 3 dimensiones, pero aquí no es lo valioso el que se haga en 3 dimensiones. A final de cuentas, esta sería simplemente una representación de la realidad. No, aquí lo valioso es que hay manera de ver cómo interactúan los distintos diseños de la estructura y se evita esto que vamos a ver ya como última imagen. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, ¿qué es lo que hizo el señor encargado de la instalación sanitaria? Pues dijo, con permisito, y le hizo un agujero a la viga, ¿no? Y dijo, con permiso, ahí voy, ahí te voy. En cambio, en la tecnología BIM se destacan las interferencias que puede haber entre las instalaciones eléctricas, sanitarias, de las instalaciones eh, de aire acondicionado, todas las instalaciones, pues se ven dónde pueden ser las interferencias. ¿Quién inventó esta tecnología BIM? Pues eso primordialmente en la industria aeroespacial. La razón es porque muchas veces no solamente están en distintos escritorios los que diseñan los distintos sistemas, sino están en distintos países. Entonces, el que diseña la instalación de combustible de un avión está en un lado y el que diseña el desplazamiento del aceite está en otro lado y el que maneja lo que se llama la aviónica por allá y la parte estructural está en otro lado del avión. En consecuencia, ellos tienen que usar una tecnología que les permita interactuar automáticamente y dar alarma en caso de que haya alguna interferencia. Tengo un conocido que, por cierto, da clase en la escuela, que se llama Alberto Martínez Falcón. Este maestro trabajó, o no sé si siga trabajando, en proyectos de Pemex, de instalaciones industriales de Pemex, y en los cuales pues, se tenía que trabajar de esa manera para poder ver las distintas, la interacción entre las distintas instalaciones. Bueno, este documento se los voy a mandar, lo voy a transformar en PDF
y lo subo a la plataforma para que si ustedes quieren, le echen un vistazo. No pretende este documento